Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, Ervin. Estimadas y estimados docentes, yo los recuerdo bastante a ustedes. Seguramente son un nuevo grupo. Conocí a las y los docentes que en los años 16, 17, 18, 19, pues es un gran gusto volver a reencontrarnos. Igualmente a mis queridos colegas de misiones departamentales de Alta Verapaz, de Chimaltenango, y si hay de la sede central, pues en buena hora. Quiero decirles que luego de la invitación que me hiciera Ervin, pues con todo gusto, programa que está haciendo un trabajo sostenido ya de muchos años y estoy seguro que los aportes que ha dado año con año, en condiciones, en mejores prácticas y seguro con una mejor calidad de educación en bilingüe intercultural. Y va a ser un gran gusto también compartir con mi querido, apreciado colega Oscar Saquil, con muchos años de compartir ideales y trabajo por la educación. Bueno, retomando lo que dijo, pues creo que todos anhelamos y alimentamos el sueño de una buena educación. Y me refiero a educación en términos generales, que para el caso de nosotros en Guatemala, multicultural e intercultural, tal como lo plantean las políticas educativas de Guatemala, en el año 2010. En ese entendido de referirme a la educación en educación bilingüe intercultural o educación bilingüe multicultural e intercultural. El pueblo maya celebró la festividad y realizó la celebración del Huahuachaqip en los otros idiomas, Bats, y hoy estamos en la celebración del Pelajpe, nación. No voy a hablar de ello, por supuesto, pero es una referencia muy importante. O el PLHP para el caso del pueblo MAM es el inicio de un nuevo ciclo lunar maya del calendario maya. Y estoy mencionando esto porque asumo que el sistema educativo sea del sector público, privado, comunitario o cooperativo, celebraciones, o bien se abordó como contenido o en los futuros días que vendría. Siendo así, si se realiza, es un indicador de la educación bilingüe multicultural e intercultural. Tendría que ser un indicador si se realiza una educación bilingüe o no, con la calidad de educación, porque lo estoy diciendo. Es el primer tema de la introducción. El segundo punto que quiero mencionar como introducción a esta presentación, que entiendo que es 30 minutos, ¿verdad, Erwin? Bueno, tengo entendido que si son 30 minutos y me voy a ceñir lo más posible a ese Así es, tiempo. 30 minutos. ¿Sí me Sí, sí, escuchan? Daniel, perfecto. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, el segundo punto que quiero hacer como una introducción a este tema es recordar que existen 8 políticas educativas del sistema educativo
Educativo Nacional de Guatemala, formuladas de manera participativa con el Consejo Nacional de Educación, que como ustedes saben, el Consejo Nacional de Educación es la representación o la representatividad de los sectores sociales de Guatemala, en el que se encuentran las universidades nacional y privada, organizaciones indígenas, las iglesias, el sector académico, etcétera. Entonces, en el 2010 hubo un trabajo muy importante y estas políticas lo que hacen es orientar el perfil de los temas fundamentales que el sistema educativo debe atender. Pues bueno, existen 8 políticas educativas, de las cuales hay 2 que se refieren expresamente a la calidad y a la educación bilingüe, multicultural e intercultural. La política de calidad enfoca en los diseños e instrumentos curriculares y también en la evaluación educativa como sistema y también evaluación de aprendizajes. Esas son, digamos, las delimitaciones que tiene la política de calidad. En tanto que la política de educación bilingüe, multicultural e intercultural enfoca la educación bilingüe como programas y proyectos. Además, orienta la educación, más bien orienta que el currículum debe tener pertinencia, en este caso cultural y lingüística. Asimismo, orienta la generalización de la educación bilingüe y el sistema de acompañamiento. Quiero decir, a manera de introducción, de que coincido evidentemente con todo lo que se plantea en las políticas educativas, aunque planteo unas variaciones de enfoque que ya voy a hablar a continuación para abordar entonces este tema sobre la calidad de la educación bilingüe intercultural. Luego de esta pequeña introducción también quiero empezar con algunas afirmaciones que luego voy para ir sumando a la argumentación. Y estas afirmaciones son al mismo tiempo premisas que orientan mi exposición sobre la calidad de la educación bilingüe, pero al mismo tiempo también son conclusiones. ¿Por qué? Primero, por ejemplo, asumo y planteo que la educación bilingüe intercultural es la naturaleza o debe ser la naturaleza y finalidad del sistema educativo nacional. Considero que la educación bilingüe multicultural e intercultural no es un componente o no debe ser un componente como tal, y tampoco debe ser solamente un proyecto o un programa, ¿sí? En coherencia con lo que ya planteaba anteriormente, debe ser la naturaleza y la finalidad del sistema educativo nacional. Por consiguiente, una política de educación bilingüe multicultural e intercultural significaría que ésta debe articular y dinamizar las demás políticas educativas. Es decir, debe concretizar el sistema educativo nacional como bilingüe intercultural. Y esto lo argumento a partir del hecho del principio de que la educación debe tener pertinencia lingüística y cultural. Y entonces, ¿qué es lo que debe tener pertinencia lingüística y cultural? La educación. Pero la educación no es aislada, la educación es una integralidad, como voy a seguir mencionando más adelante. Por consiguiente, entonces, la calidad educativa es un resultado. La calidad educativa no lo asumo como un componente. ¿Por qué? Porque la calidad educativa es el resultado que se obtiene de la práctica educativa eficiente y eficaz, con pertinencia y relevancia, de conformidad con nuestro Estado republicano, multilingüe, multiétnico y pluricultural. Entonces, todo lo que se haga debe tener calidad, no es solamente un componente, es como el caso de la salud. Nuestra salud no es un componente de nuestra vida, no. La salud es el resultado de todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos debe ser saludable. Pensamientos, gestión emocional, alimentación, hábitos, condiciones, etcétera. Todo debe ser saludable. Entonces, el resultado va a ser salud. De la misma manera, exactamente esa comparación es muy válida para la calidad de la educación. La calidad no es un componente
de la calidad es el resultado de todos los procesos, subprocesos que se tienen que desarrollar en el hecho educativo. Entonces, por consiguiente, planteo que la calidad educativa es la satisfacción que sentimos como sociedad. ¿Con qué satisfacción en cuanto a qué como sociedad? Con los aprendizajes de las y los escolares, de acuerdo con las declaraciones sociopolíticas acordadas en el sistema educativo nacional. Es decir, hay un planteamiento del sistema educativo nacional de qué consideramos educación y cómo consideramos que se debe de realizar la educación. Existen normativas jurídicas, leyes tanto educativas como otras, como por ejemplo la ley de idiomas nacionales. No es exclusivamente educativo, pero es una ley que implica e impacta en el sistema educativo nacional. Pues bueno, satisfacción con el cumplimiento de las normativas jurídicas, técnicas, administrativas, institucionales existentes. Entonces, por tanto, ese nivel de satisfacción depende de la evolución de nuestra conciencia. Estoy metiendo otro concepto a lo mejor muy abstracto pareciera, pero no es para nada abstracto. Para alguien algo puede ser satisfactorio y para otras personas no. Eso va a depender del nivel de conciencia que ha alcanzado. Y muy escuetamente, porque el abordar la conciencia tendría que ser otro tema también muy grande para llegar a la calidad, pero me voy a concretar en decir que la conciencia es la capacidad que tenemos de observar, de sentir, de analizar, de reflexionar, de comprender y de relacionarnos con la complejidad de la vida, con sus procesos y sus sujetos. Bueno, sí es un concepto bastante amplio y la educación es precisamente eso. La educación forma conciencias, conciencia en el concepto ese integral de observar, de sentir, de analizar, de reflexionar, pero sobre todo de relacionarnos. Y una parte fundamental de la complejidad de la vida de Guatemala y por supuesto de todo el mundo es la diversidad cultural. ¿Qué nivel de capacidad hemos alcanzado en observar, en reflexionar, en analizar y en plantear nuestro relacionamiento como diversidad cultural en Guatemala? Entonces, cuando hablamos de calidad de la educación, me refiero a educación en general y en este caso particular de educación bilingüe, que no le corresponde solo a educación bilingüe, sino a educación en general, eso va a depender del nivel de conciencia que cada uno tiene. Alguien podrá plantear, miren, no hay necesidad de hacer una educación que atienda a la diversidad cultural, sino que se desarrolle la educación en la cultura nacional, tal como se planteaba antes. Bueno, ese es un nivel de conciencia que ahora ya se superó, ya se amplió. Ahora planteamos que la educación debe basarse en la diversidad cultural. Pues bueno, entonces esa es, digamos, la orientación de conciencia que nos debe hacer revisar cuál es la calidad de la educación, en este caso bilingüe intercultural que tenemos. Y entonces, por tanto, la realidad que estamos viviendo ahorita, la suya, la mía, la de nuestras familias, la de nuestra comunidad, la de la escuela, etcétera, la realidad no es más que el fruto del nivel de conciencia que hemos logrado mediante nuestros sistemas culturales. Creo que esta es otra afirmación muy importante a considerar, a reflexionar en nuestro sistema educativo nacional. ¿Qué tanto la construcción, la realidad cotidiana que estamos viviendo en este momento es el resultado del sistema educativo que tenemos? Y por consiguiente, ¿qué tanto es nuestro nivel de satisfacción con esta realidad que tenemos entendida como una complejidad que nos indique al mismo tiempo la calidad de la educación? Bueno, entonces, por tanto, la calidad de la educación, de la calidad educativa, en este caso de la educación bilingüe intercultural, aunque insisto que no es solo de la educación bilingüe intercultural, sino como de la educación como tal, es la satisfacción óptima que valoramos de los aprendizajes escolares de conformidad con el sistema técnico académico. Es decir, hay una construcción técnica académica dentro del sistema educativo que nos dicen cómo deben
ser los aprendizajes de las y los niños. Entonces, nuestra satisfacción es observar eso que tenemos frente a lo que nos hemos planteado. Las normas jurídicas administrativas no son solo las partes académicas, sino cuánto la educación está cumpliendo con esas normas jurídicas administrativas, con la organización institucional, los recursos que se necesitan para hacer educación, ese gran conjunto integral de todos los procesos, subprocesos, recursos y sujetos que intervienen en el hecho educativo es lo que tenemos que observar para valorar una calidad o falta de calidad. Para el efecto, entonces, solamente, y aquí no voy a extenderme mucho, creo que ya estoy avanzando en el tiempo que me han dado, aquí hay un antes y un después en relación a observar la calidad de la educación, en este caso de la educación bilingüe intercultural. No estuviéramos hablando hoy de la educación bilingüe intercultural y menos de su calidad si no hubiéramos superado, al menos conceptual y políticamente, toda aquella conciencia de concretar la sociedad de la educación que teníamos antes de los acuerdos de paz, y esto a manera de un recordatorio de los antecedentes de la educación bilingüe intercultural. Recuerden que hasta la década de los años 80, la educación no solo no consideraba la educación bilingüe intercultural como algo importante, sino más bien rechazaba las culturas indígenas, las peyorizaba, las despreciaba, las excluía, las prohibía como culturas, sino más bien las entendía como prácticas primitivas, ¿verdad? Entonces, ese era el nivel de conciencia que teníamos. Pero a partir de los acuerdos de paz, no significa que con ello haya cambiado todo, pero a partir de ahí empezó a tenerse otro entendimiento de la educación, no por la educación misma, sino porque se inició con un proceso de reivindicación política, social y jurídica de la diversidad de los pueblos que tenemos en Guatemala. Por consiguiente, los acuerdos de paz plantearon la reforma educativa y entonces se empezó a hacer una transición paradigmática, es decir, la concepción que teníamos de educación y los elementos, los conceptos y las prácticas que debían darse en ella. Fue así como entonces el enfoque idiomático del idioma materno maya, en ese tiempo aún prácticamente no se hablaba ni de garífuna ni de xinca, ¿verdad? Empezó a plantearse el enfoque idiomático. Aún con el concepto sustitutivo, es decir, hablar el idioma en la escuela para que los niños aprendieran el español, para que olvidaran su idioma materno. Y todavía era una transición entre la transmisión de contenidos culturales ajenos, que no por ello se califican de innecesarios, a través del idioma materno, pero era un proceso de sustitución. Aún se daban digamos, muchas limitaciones con relación a la educación bilingüe intercultural, pero es importante recordar que en 1994 se realizó por acción de las organizaciones del pueblo maya en particular, el primer Congreso Nacional de Educación Maya. Y ese Congreso Nacional de Educación Maya concluyó y estableció directrices de cómo debía ser la reforma educativa en Guatemala. Y ustedes recordarán que hubo una comisión paritaria que formuló el diseño de reforma educativa en el cual se plantearon entonces las demandas de los pueblos indígenas. Es importante recordar que de los pueblos indígenas surgió esa gran demanda de educación bilingüe intercultural en el sistema educativo nacional, aunque no solamente de ellos, pero fueron actores muy importantes. Entonces la evolución conceptual de la educación bilingüe empezó a avanzar, avanzó más, porque entonces del uso del idioma en la escuela solamente como idioma se evolucionó al aprendizaje de los conocimientos culturales propios. Ahora sí ya se hablaba de maya, garífuna, xinca y ladino mestizo, conocimientos en cada una de las áreas curriculares de la estructura curricular. Antes solo se concebía como un tema de estudio en estudios sociales que se le dedicaba media hora, una hora, ya con eso ya terminaba todo. No, el nuevo planteamiento, el nuevo concepto asumía entonces la cultura como un sistema
sistema que debía ser la fuente de los aprendizajes de las niñas y los niños dependiendo del pueblo al que pertenecieran. Y respecto al uso del idioma materno, pues se planteó que debía ser un idioma pedagógico. Esto significa que no se debía de utilizar solo para un determinado tiempo, sino ese debía ser el idioma de relacionamiento entre docente y estudiantes de acuerdo con el nivel escolar en el que se plantea, de tal cuenta que hay una estructura técnica que habla, por ejemplo, que de la educación inicial, preescolar y hasta el tercero grado de primaria debería de hablarse el idioma materno en 100% y una introducción del segundo idioma, cualquiera que fuera, de manera oral. Y a partir del cuarto grado de primaria en adelante, pues ya podría existir un esquema bilingüe, 50% de idioma materno y un segundo idioma. Bueno, entonces el concepto avanzó. Sí, el concepto avanzó. Esos son como los criterios a valorar para decir si hay o no educación bilingüe. Y recuerdo lo que planteábamos al principio, es decir, hay un parámetro, hay un modelo, hay un enfoque, hay un planteamiento. Y ese es el planteamiento que nos va a establecer el nivel de calidad que tiene la educación o la educación bilingüe intercultural. En el aspecto meramente técnico, pedagógico del hecho educativo, puedo plantear el perfil básico de la educación bilingüe intercultural, en este caso, que son como los criterios de calidad. Vamos a considerar que existe una calidad de la educación bilingüe intercultural en el sentido de que la educación bilingüe intercultural es todo el sistema educativo y no solamente un programa, no solamente unas escuelas, no solamente unos grados, sino todo el sistema educativo como tal. Vamos a entender que tiene calidad, ¿sí? Empezando por la formación de los docentes, ¿sí? Su formación y sus capacidades de ejercicio docente. En primer lugar, los docentes son una condición fundamental de los docentes es que manejan y dominan las competencias lingüísticas del idioma materno de las y los escolares que atienden. Esto es muy importante, decir que saben, hablan, comprenden, leen y escriben, y mejor si piensan en el idioma del niño y la niña que están atendiendo. Si yo soy mam, en buena hora que hablo, leo, escribo y entiendo el idioma mam, pero si trabajo en una escuela chi, pues bueno, puedo ser muy buen hablante mam en las 4 o 5 competencias, pero si no hablo el chi en la comunidad donde estoy trabajando, pues es una condición que no me favorece para ser maestro, para ejercer una educación bilingüe en esa comunidad. Entonces debe ser en el idioma del niño y la niña. Y eso es muy importante para todos los efectos técnicos administrativos que están relacionados con este aspecto. Entonces las competencias lingüísticas del docente en el idioma materno del niño y la niña que están atendiendo. Pero no solo basta tener esas competencias, el docente tiene que tener la capacidad política y la capacidad emocional de respetar y usar el idioma materno de los escolares. Está bien que lo hable, pero que lo use con los niños y las niñas de acuerdo con digamos, con los diseños técnicos y jurídicos que existen. También los docentes deben manejar y dominar las competencias de un segundo idioma, cualquiera que fuera. El primer idioma o segundo idioma va a variar dependiendo del lugar de donde se esté. ¿Por qué? Porque es importante. Entonces, aquí estamos hablando justamente del bilingüismo, ¿verdad? De un primer idioma, que es el idioma materno, y un segundo idioma. Pasamos a otro aspecto muy importante para considerar una calidad de la educación, en este caso, con la naturaleza bilingüe, multicultural e intercultural, y es que los docentes deben conocer, manejar y tener apropiado y sobre todo que usen el currículum, el diseño curricular con pertinencia lingüística y cultural del pueblo que corresponda. Si yo soy un docente que tengo mi plaza en Livingston y estoy trabajando en una escuela de comunidad garífuna, pues bueno, yo tengo que tener las competencias lingüísticas del idioma garífuna y además conocer,
manejar, apropiar y usar el currículum con pertinencia, lo que coloquialmente decimos el currículum del pueblo garífuna, ¿sí? Porque ahí es toda esa formulación, ha sido una formulación técnica, social muy grande y se llegó a ese acuerdo que ese es el esquema, por lo menos en este momento, que por supuesto puede sufrir mejoras, evolución, etcétera. Es otro aspecto fundamental. El otro aspecto fundamental para considerar una calidad en el aspecto meramente técnico, pedagógico y educativo es que los escolares y los docentes eh, aprenden reflexivamente los conocimientos, las prácticas, la ciencia y la tecnología de su propia cultura. Por eso hablamos antes de la estructura curricular, porque ahí es donde ya está planteado esto. De acuerdo entonces con el CNB, con pertinencia cultural, sea el maya, el garífuna, el xinca o el ladino, depende de qué comunidad se trate, y el currículum local, que todavía tenemos una gran deuda con esta concreción de planificación curricular de nivel local, porque llevamos ya casi 20 años de haber implementado el CNB y todavía no llegamos a ese nivel. Un gran reto todavía que existe principalmente para las autoridades educativas del sistema educativo nacional, pero también para la sociedad. Muy bien, este es otro criterio fundamental para considerar la calidad. Y también es importante observar las metodologías y los materiales educativos que se deben utilizar para desarrollar una educación, que es importante seguir todo el concepto de educación que ya tenemos, que fundamentalmente en el sistema educativo es un enfoque de construcción, por eso es aprendizaje, donde las y los escolares construyen sus propios conocimientos a partir de una facilitación del docente. Todo eso requiere una gran formación. ¿Cómo son esas estrategias de aprendizaje? ¿Cómo son los materiales? Son otro criterio fundamental para valorar la calidad educativa. Y por supuesto que los padres y las madres de familia, otro criterio, otro perfil fundamental para considerar la calidad es observar cómo está diseñado el sistema para la participación de padres y madres de familia, como participantes que apoyan el aprendizaje de sus hijos y de sus hijas en su propia cultura y en otras culturas. Esto es otro esquema muy importante. Y por tanto, entonces, aquí el aprendizaje de otras culturas es fundamental. Es fundamental porque entonces promovemos la interculturalidad. Estamos hablando de una educación bilingüe, multicultural e intercultural que está analizado, estudiado y hemos llegado a unos acuerdos establecidos en unos instrumentos que son nuestro referente para valorar, para evaluar el alcance que estamos teniendo de ellos. Para concluir, porque creo que ya mi tiempo ya llegó, entonces quiero plantear que entonces que la calidad educativa de la educación bilingüe intercultural o multicultural e intercultural, como se establece en las políticas de educación nacional de Guatemala, la calidad es el resultado de satisfactorio, de avance hacia el cumplimiento de paradigmas sociopolíticos del Estado guatemalteco. Hay un ideal de cómo debe ser nuestra sociedad en Guatemala, un elemento fundamental, un aspecto fundamental del paradigma social y político de Guatemala es el respeto y la promoción de la diversidad cultural que tenemos en Guatemala. Ese es un contenido fundamental para observar y valorar la calidad de la educación en general. Entonces, ¿cuánto de ello se está cumpliendo? ¿Cuánto la educación nacional del sistema educativo está cumpliendo con esos paradigmas? Pero también la calidad educativa la tenemos que observar, viendo cómo se cumplen las obligaciones institucionales, cómo se asumen y se cumplen las responsabilidades sociales, es decir, de los actores sociales, cómo se cumplen las normas técnico-pedagógicas que existen en el sistema nacional, cómo es la dotación de recursos adecuados, suficientes para ejercer la educación en las escuelas.
y otros aspectos, que todos ellos se reflejan en los aprendizajes de los escolares. Ese es el criterio que creo que tenemos que tener con la calidad de la educación, en este caso de la educación bilingüe intercultural, que, como reitero nuevamente, debe ser la característica de todo el sistema educativo nacional, no solamente como un programa o como un proyecto o como la aplicación de una educación que se utiliza incluso de una manera marginal en algunas escuelas, no debe ser en todo el sistema educativo nacional. Entonces, con paradigma sociopolítico nos estamos refiriendo a si la educación bilingüe o la educación en general está respondiendo a la naturaleza multicultural de Guatemala, con el desafío de construir una convivencia democrática, intercultural. ¿Cuánto estamos avanzando con ello en materia educativa? La razón principal, entonces, por consiguiente, eso es lo que estoy planteando con este punto, la razón fundamental de la educación, que debe tener naturaleza bilingüe intercultural en el sistema educativo nacional, es política. En principio no es pedagógica ni educativa. La educación tiene una razón de ser política, porque la educación debe formar a las personas para las sociedades que soñamos que deben ser, en este caso, desde el enfoque de la diversidad cultural, para lo cual entonces la educación contribuye para su concreción, formando ciudadanía multicultural e intercultural. La ciudadanía es única en el sentido de que nos hace ser guatemaltecos, sí, pero somos ciudadanos con distintas identidades y esa diferencia es un derecho para tener igualdad como ciudadanos guatemaltecos. Me refiero al aspecto institucional para valorar la calidad de la educación, si la institucionalidad del sistema educativo, y me refiero a todos los estamentos del sistema educativo nacional, están cumpliendo eficiente y eficazmente con las leyes educativas y las leyes conexas y las normativas institucionales del Ministerio de Educación. Mencionaba, por ejemplo, antes una ley que es la Ley de Idiomas Nacionales. No es una ley referido a educación exclusivamente, no es una ley que dice que se deben promover, respetar y utilizar los idiomas nacionales, que son los idiomas indígenas, en todos los servicios gubernamentales, pero principalmente enfocados en educación, en salud y en seguridad. A manera de ejemplo, entonces, para valorar la calidad de la educación, tenemos que ver cómo las leyes se están cumpliendo para el ejercicio del derecho a la educación. También me estoy refiriendo a que si todos los estamentos del sistema educativo nacional, desde el despacho superior hasta la coordinación administrativa en un distrito, están cumpliendo con todas las leyes. Existen ya leyes, las leyes dicen lo que se tiene que realizar. Por consiguiente, entonces aquí el criterio a valorar para la calidad de la educación con bilingüe multicultural e intercultural como característica y naturaleza del sistema educativo nacional es cuál es el nivel de cultura de legalidad que está ejerciendo la institucionalidad pública. ¿Cumplen los funcionarios y los servidores públicos con las leyes? Porque en una cultura de legalidad, la ley es el funcionario y el servidor público hace lo que dice la ley, no lo que se entiende de la ley, no lo que dice la ley. Entonces, creo que ese es un elemento fundamental y en este sentido, debemos valorar también cómo los funcionarios y servidores públicos cumplen con lo que dice la ley a través de distintos procesos, sean a nivel interno del sistema educativo nacional, de la institucionalidad, o bien con coordinaciones interinstitucionales entre, por ejemplo, el Ministerio de Educación y el organismo legislativo, o Ministerio de Educación con el organismo judicial, o dentro de la institucionalidad propia del organismo ejecutivo. Es decir, todos esos procesos se deben calificar para determinar el nivel de calidad que podemos tener. Pero también es importante observar el aspecto social para valorar la calidad de la educación en general, con la naturaleza bilingüe intercultural. Y con el aspecto social me estoy refiriendo a cómo las organizaciones sociales apoyan la implementación y desarrollo de la educación bilingüe intercultural de conformidad con las leyes y las normativas técnicas. Y me refiero a ello con por ejemplo, toda la articulación que
existe con el Consejo Nacional de Educación, la cooperación nacional e interinstitucional, los sindicatos, las organizaciones comunitarias, etcétera. ¿Cuánto es su involucramiento? Recordemos que la ciudadanía puede plantear modificaciones a las leyes si acaso no cumplen con los niveles paradigmáticos que tenemos. Pero como decía, eso depende de nuestro nivel de conciencia. Y finalmente tenemos que valorar cuál es la participación o cómo los padres y madres de familia ejercen su derecho de participación, pero principalmente enfocado a la promoción del aprendizaje de los idiomas maternos propios y de su cultura. Esto es un aspecto también muy elemental porque en Guatemala, pues este es algo que depende no en sí mismo de la voluntad de un padre o una madre de familia de apoyar a su hijo para sus aprendizajes en su propio idioma y cultura, sino otros procesos que condicionan esa participación. Entonces, con ello estoy planteando que la calidad de la educación, en este caso con la naturaleza bilingüe intercultural, debe valorarse de manera integral, no solamente desde el aspecto técnico educativo, sino en su integralidad, porque la calidad de la educación es el resultado de muchos procesos, subprocesos de aplicación de normas y de la participación de distintos sujetos que forman parte de la comunidad, tanto de la comunidad educativa, pero también como de la estructura social e institucional del Estado de Guatemala. Bueno, con ello estoy concluyendo con mi presentación y quedaré atento a sus comentarios, planteamientos en la siguiente ronda. Muchas gracias, Daniel. Excelente presentación. Te agradecemos bastante este recorrido por diferentes aspectos de la educación bilingüe intercultural y creo que quedó bastante claro también tu mensaje central, ¿verdad? Que tiene que ver con la capacidad que tiene el sistema educativo de responder a las necesidades de los pueblos, pero también un componente político hacia la búsqueda de una transformación, ¿verdad? Eh, Después vamos a tener el espacio para escuchar algunas preguntas. Por el momento quiero darle la bienvenida y agradecerle también a Oscar Saquil, quien, pues es muy cercano al programa. En determinado momento coordinó este programa de educación bilingüe intercultural, lo conoce muy bien y ha tenido también otras experiencias importantes tanto en DIGEVI como en el Viceministerio de Educación Bilingüe Intercultural, así como también en distintas organizaciones de cooperación. Ha coordinado distintos proyectos, conoce muy bien cómo se está implementando la EBI y qué es lo que se necesita. Y por eso, pues, hoy día lo hemos invitado a que nos pueda acompañar en esta mañana. Te damos la palabra, Oscar. Muchas gracias. بص هيك لو غير كمان هون نقاش ولا رنق اللي كنت انا اين من تشيرين ل شاتنا بيعترف لي كورستين لتسلق سليقاتنا بعد كناون un saludo cordial a cada uno de ustedes, colegas, maestros, responsables de la educación en las aulas, responsables de estar pensando, innovando todos los días. Y acabamos de pasar una pandemia que ustedes han sido actores principales en esto, ¿verdad? Muchas gracias por eso. El país se los agradece, los pueblos se los agradece porque han hecho un trabajo excepcional como maestros, ¿verdad? Aunque el sistema no respondió como tal, pero igual, muchas gracias a ustedes. Igual saludos a Erwin, que lo conozco, saludos a María, que hemos hecho diálogos impresionantes de horas y horas sobre educación y sobre cómo debería de funcionar y pues ha sido una gran profesional que me ha permitido hacer también reflexiones internas. También saludo a Daniel Domingo. Daniel Domingo, un gran amigo ahí que hemos estado en grandes luchas adentro del sistema y fuera del sistema. Es parte del proceso. Yo siempre lo he dicho que hay
que las oportunidades, los espacios que se dan, hay que aprovecharlos y siempre hay que empujar lo que uno puede hacer en el momento apropiado, ¿no? También colegas de Cobán, maestros de Cobán, de Chimaltenango, salud cordial. Bueno, voy a hacer mi presentación y yo voy a utilizar una presentación y quiero, por favor, a ver. Con todo el respeto que se merecen, colegas, por favor apaguen su micrófono, es que nos interrumpen en el proceso y nos desconcentran. Yo sé que están en otras actividades también, pero por favor, apaguen el micrófono y también para que no se nos olvide, pues podrían poner sus preguntas en el chat, así podemos leer con mayor detalle las preguntas que nos hacen y podemos responder con claridad y argumento, ¿no? Muchas gracias por la comprensión. Bien, voy a utilizar una presentación. Yo quiero hacer, en este momento no voy a poder verlos como tal, pero quiero comenzar diciendo lo siguiente. En mayo de este año, yo hice un artículo y hice una mirada crítica a la educación de Alta Verapaz. Y justamente voy a usar este documento como base para lo que voy a exponer en este momento. En el CERCHI nos hemos conformado un grupo que se llama Círculo Académico de Chijolón. ¿Qué buscamos? Es la reconstrucción del pensamiento. Y nuestra mirada es realmente generar, ¿verdad? Una conciencia diferente sobre la realidad social que tenemos. Daniel Domingo decía algo de la conciencia. Y a mí me parece muy interesante y yo quiero abordarlo, la conciencia en 3 niveles. La conciencia cognitiva, porque nos permite demostrar que nosotros los indígenas, nosotros sí, tenemos esa capacidad intelectual para transformar nuestra realidad. El siguiente elemento de la conciencia es la conciencia social. Los profesionales de todos los niveles, como lo decía Daniel Domingo también, desde el despacho superior hasta el colega maestro que está allá en la escuela, sepa con qué comunidad está trabajando, con qué niños está trabajando. Aunque en la misma escuela hayan 3 grados de primero primaria, sí, son de la misma comunidad, sí, pero son niños diferentes. Esa es conciencia social. Y el otro es la conciencia de ser consciente que en este momento estamos en un momento social, político, económico y que necesitamos transformarla. Entonces, con el Círculo Académico Chijolón también buscamos eso, interactuar, robustecer ese conocimiento de los pueblos para poder mostrar y buscar una ruta común y encontrar ese camino que necesitamos para poder desarrollarnos. Ya no podemos seguir haciendo una EDI de representaciones culturales, ya no podemos. Tenemos que elevar el nivel de la EDI. Entonces me voy a permitir utilizar esta presentación, este documento que les estoy diciendo. Y pues Daniel Domingo fue muy amplio en el tema político, en el tema de presentar las normativas, importantísimo en el país. Yo quiero empezar con unos postulados. Y los postulados que yo quiero empezar son del CNB. Y quiero comenzar con el tema de la calidad. No lo digo yo, o sea, no es mi definición de calidad. Esa es la definición de calidad del CNB. Y entonces, es interesante porque queremos estudiantes intelectuales. Es muy interesante. Y estamos hablando de un sistema educativo. Estamos enmarcados en un sistema que implica entonces que tiene límites.
¿no? Tiene límites, por lo tanto, también, así como las ciencias naturales que trabaja de manera limitada en el sistema educativo nacional, también el conocimiento de los pueblos, así debe de ser, ¿no? O sea, no convertir el sistema educativo nacional y verlo como la EDI, como un tema de pueblos y donde tenemos que trabajar todo el conocimiento, la espiritualidad, no, hay límites, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir viendo ahorita en este momento. Y lo que implica es maximizar la capacidad. Es bien interesante lo que dice el mismo currículum, ¿no? Luego dice, esto es importante, esto es importantísimo. Reconoce que es en su propio idioma que los estudiantes desarrollan procesos de pensamiento y la construcción del conocimiento. El CNB lo dice, no lo estoy diciendo yo. El otro es generar aprendizajes significativos. Y aquí tenemos que ser críticos, muy críticos. Dice, generar aprendizajes significativos. Cuando uno lee Ausubel, se entiende que el aprendizaje significativo es un proceso cognitivo, sucede en cada sujeto. No es metodología. No es metodología del aprendizaje significativo. Entonces, el sistema tiene un error ahorita. Y tenemos que aprender a leer el CNB. Luego dice, se comunica en 2 idiomas nacionales, 2 o más idiomas nacionales. Y habla de idiomas extranjeros. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el niño cuando entra a preprimaria, hasta que termina el bachillerato, debe ser plurilingüe. Debe ser plurilingüe. Es bien interesante. De verdad, es muy interesante. Quiere decir que entonces el abordaje del idioma no debe de ser solo en el curso del idioma, debe ser en todas las áreas. Por lo tanto, hay otra cosa interesante aquí, que hay un concepto que está tomando que es el lenguaje. Y entonces aquí podemos nosotros mirar que no está hablando solo de idioma, está hablando de lenguaje. Por lo tanto, tenemos que entrar a ver ciencias del lenguaje, ¿verdad? Hay otro tema interesante. Dice, aplica saberes y la tecnología y los conocimientos, artes y las ciencias de su cultura. Es bien interesante, el CNB lo dice. Y por último dice, utiliza críticamente los conocimientos. Vean, qué gran trabajo tienen los maestros. Qué gran trabajo tienen los técnicos de las departamentales porque tienen que dar las orientaciones, los lineamientos. Qué gran trabajo tiene la planta central del Ministerio de Educación para poder generar estos procesos. Es interesante, ¿verdad? Porque aunque hoy, en el siglo XXI, tenemos una exigencia impresionante sobre lo que debe de dar la escuela. Y la escuela debe de generar ciencia en varios idiomas y varias culturas. El sujeto, el estudiante que tenemos en las escuelas, deben de tener esas capacidades y que esos sujetos, esos estudiantes deben transformar su realidad. Pero eso qué implica que los maestros deben tener esa capacidad. Esos maestros deben ser plurilingües. Los maestros deben ser plurilingües. Imagínense el reto que tiene el sistema educativo nacional. Es un reto muy grande. Hoy por hoy, de verdad, llegamos a la universidad y no podemos escribir ni en español, ni en nuestros idiomas. Entonces, es un reto tan grande. Entonces, vemos nosotros
que necesitamos, entonces, como decía Daniel, Domingo, con todas las políticas que ya existen, es llevarlo a la práctica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y con el respeto que se merecen mis colegas y amigos de allá de Chimaltenango, voy a hacer referencia a algo que está pasando en Alta Verapaz. A mí no me dio tiempo a hacerlo para Chimaltenango, pero estoy seguro que estamos en las mismas condiciones. Vean, estos son datos del Ministerio de Educación del año pasado, 2022. Y vamos a encontrar entonces, vean, en primaria tenemos 23.5% de fracaso escolar. En el básico, 23.8% de fracaso escolar. En el diversificado, 20.5% de fracaso escolar. Si yo me voy a situar en Alta Verapaz, yo puedo decir el 95% de los estudiantes son archi. Y estadísticamente hablando, cada año se puede mover 1 o 2 puntos porcentuales. Entonces, con este dato, de verdad, no lo voy a hablar como Chimaltenango, lo voy a hablar como Alta Verapaz, como Archi. Viendo estos datos, así fríamente, estamos graves. No, o sea, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la situación? ¿Verdad? Y entonces, si en el CNV me está diciendo que el aprendizaje debe ser en el idioma y en la cultura del estudiante, y hoy tenemos datos que me está diciendo que no, que tenemos un fracaso escolar, quiere decir que lo que dice el CNV no está cumpliéndose. Eso es a nivel general, ¿verdad? Voy a pasar muy rápido para los colegas de Chimaltenango. Yo sé que de pronto va a ser muy aburrido, pero para los de Alta Verapaz se van a quizás a asustar. Pero vean, en la primaria tenemos 31% de fracaso escolar en Fray Bartolomé de las Casas. Un solo municipio, 31% de fracaso escolar. Es un área cachí. Luego viene Chisec, Lanquín, Panzó, Sorrachujá, casi el 30% de fracaso escolar. Ver esos datos asusta, preocupa. Pero vayamos un poquito, dejemos esta parte general. Y yo aquí hice un párrafo porque es interesante ver, porque hay que ver primero primaria y hay que ver sexto primaria, porque primero porque es un inicio del sistema, aparte de la preprimaria, pero sexto primaria es importante porque nos marca la gran pauta para quienes van a seguir en su formación hasta a nivel universitario. Y vemos entonces, de verdad, vean, primero primaria, en todo Alta Verapaz, 50 y 60% de fracaso escolar. Primero primaria. Y en sexto primaria tenemos un fracaso escolar hasta el 50% de fracaso escolar en sexto. ¿Qué implica entonces? Estamos hablando de metodología, de planificación, de asumir responsabilidades. Este es nivel primario. Voy a pasar muy rápido. El básico. Vean, Fray, otra vez, 30%. Y hay tanto por municipio. El fracaso escolar cae por el nivel básico. Y ahí vemos el diversificado. Vean. ¿Cómo es posible el 48% de fracaso escolar en el diversificado en Santa Cruz, Verapaz? Alta Verapaz. Hoy hay técnicos y colegas, mis grandes amigos de la Dirección Departamental de La Paz están ahí. Y sé que
están ahorita diciendo que son los lineamientos que reciben. Yo entiendo, de verdad. Y estoy seguro que hacemos el análisis de Chimaltenango y los datos van a ser similares. Van a ser similares. Y hago este análisis de los porcentajes porque hay un proceso impresionante que se da en el país y en el sistema educativo nacional. En el 2005 comenzamos con el CNB y ya después unos postulados ahí, algunos, de cómo es que debe de abordarse el conocimiento de los pueblos. En otras palabras, la EDI. Pero no fuimos capaces de transformar el sistema. Es más, no fuimos capaces en la creación de la DIGEVI en transformar el sistema. Porque cuando se creó la DIGEVI en el 90, tenía la potestad de transformar el sistema educativo a través del currículum, pero no lo hizo la DIGEVI. Sino que siguió siendo con PRONEVI, ¿no? Y entonces, por eso tenemos estos resultados ahorita, porque no cambiamos el paradigma de la ciencia. Y pongo los 3 niveles, porque lo decía, en el 2005 empezamos con un currículum nacional base. Después de los años, juntamente con Daniel Domingo, empezamos a empujar y hicimos el currículum por pueblo. Pero antes de eso se hizo el modelo EDI. Y ya lo dijo, 20 años después no hemos llegado al currículum local. Y es tan irónico, que hoy, en este año 2023, hacen un cambio del currículum de la preprimaria. Que no hay nada de los pueblos. O sea, no hay nada de los pueblos en el currículum preprimaria. Entonces, ¿cómo es posible que después de muchos años ni hemos llegado al currículum local y cambien el currículum de preprimaria? En realidad, ustedes pueden entender entonces cuál es la política de cómo es que se va desarrollando esta parte. Entonces, y en el 2012 hay un cambio fundamental que se da en el Ministerio de Educación, y es el concepto de educación bilingüe intercultural. Porque desde el año 80, de los años 80, antes de los 80, el concepto de educación bilingüe siempre fue lingüístico. Siempre fue lingüístico. En el 2012 hay un cambio sustancial, porque dice, es el desarrollo del conocimiento de los pueblos en cada una de las áreas del currículum. Y es el lenguaje el que debe permitir ese abordaje. Y acertadamente Daniel Domingo lo está manifestando. ¿Qué está pasando entonces? Es que no hemos encontrado la fórmula para poder decir debe de ser en cada área del aprendizaje, en cada parte de lo que, en formación ciudadana, en matemática, en todos debe ser educación bilingüe, en todos, no solamente en uno. Entonces, aquí yo me hago una pregunta. ¿Habrá una estrategia pedagógica y didáctica para la integración progresiva educativa en el departamento de Alta Verapaz con esos datos que estoy presentando? Y si hago el análisis de cada uno de los departamentos, estoy seguro que es similar. Entonces mi pregunta sería, ¿habrá alguna atención pedagógica y didáctica para la atención de la progresión educativa para cada uno de los departamentos? Y entonces, la respuesta no la voy a dar yo, la respuesta lo están dando los datos. No hay una estrategia. Es preocupante, es muy preocupante lo que está pasando en nuestro país. Y les tengo que decir algo. En este ejercicio que yo hice una comparación de datos. Hice una comparación de datos del 2015 y es una comparación de datos del 2022. ¿Y saben qué? En este año estamos peor. Estamos graves en educación y más para pueblos. Estamos
terrible. Estoy hablando con datos, ¿verdad? Estoy hablando con datos, estoy presentando los datos de una investigación, de un proceso. Entonces, hablamos de calidad. Ya lo dije al inicio. El inicio está el concepto de calidad que dice el Ministerio de Educación en el CNB. No me voy a poner a discutir con eso porque pues, este plano es un documento oficial y pues hay que respetarlo como tal, como el concepto de competencias. Pero hay que ser críticos, hay que ser críticos en este concepto. El concepto de calidad va a implicar procesos administrativos, va a implicar conceptos pedagógicos y va a implicar conceptos políticos. Esto implica la calidad. Entonces, aunque yo estoy respetando lo que está diciendo el CNB, en lo que está hablando de calidad, en este momento lo estoy irrespetando porque yo digo que debe de haber elementos para poder tener calidad educativa. Elementos administrativos, elementos pedagógicos y elementos políticos. ¿Verdad? Porque somos diferentes. Alta Verapaz, con toda esa realidad histórica, social, económica, Simaltenango, con toda su realidad social, política y económica, que no es de ahora. ¿Ah? Mis amigos cachiqueles deben entender que allá en Gumarcaj hay 4 grandes sitios que fue la gran confederación para poder trabajar política y económicamente el desarrollo de esta región en Mesoamérica, y se hizo una confederación para hacerlo, pero siempre los cachiqueles tuvieron un pensamiento diferente y siempre hubo dificultad. Es parte del proceso de la evolución. O sea, ese es un ejercicio de diálogo que debe existir, de conocer quién soy yo. Por eso mismo la conciencia es importante, ¿no? Entonces vemos nosotros que tenemos que ser muy críticos en lo que estamos diciendo y haciendo. Así como lo vemos ahorita, con los datos que yo estoy presentando ahorita, yo puedo decir, seguimos haciendo una educación de castellanización, porque no estamos haciendo realmente el desarrollo del conocimiento de los pueblos. ¿Por qué? Porque tenemos materiales educativos en el cual casi que es la traducción del libro Victoria para enseñar lectura y escritura en primer grado. Y sabemos nosotros que los idiomas mayas no son silábicos. Y el libro Victoria es silábico. ¿Verdad? Y entonces, es bien interesante mirar esa parte. Otro elemento importante que tenemos que entender es que el conocimiento de los pueblos no se explica en determinadas ciencias. El conocimiento de los pueblos se explica de manera interdisciplinar y transdisciplinar. Así se explica. Por ejemplo, Daniel Domingo dijo una referencia interesantísima. ¿Eh? Ayer es Quashoquibat. Sí, perfecto. Pero entendamos que este dato, ese número, este día, va a suceder hasta dentro de 260 días. Así como existen esos datos en el pensamiento maya, el 260 días, el 4, el 7, el 13, el 52, son conocimientos cabalísticos y están estudiados no solo en la matemática, están estudiados desde otras ciencias. El 20 es el sujeto en sí mismo. El 13 es el sujeto en sí mismo. Sí, pero le explica a las otras ciencias. Por eso mismo es interdisciplinar y transdisciplinar el conocimiento
conocimiento de los pueblos. ¿Qué implica la calidad entonces aquí? Implica comprender, desarrollar el conocimiento de los pueblos. Y aquí voy a hacer una crítica muy fuerte, de verdad lo voy a hacer. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar solamente vocabulario, el Día de los Pueblos Mayas, el Día del calendario, porque es lo que nos han vendido. Pero no quiero culpar a mis colegas y hermanos mayas que lo hicieron, sino que fue es el paradigma de formación que han recibido. Por eso mismo, la academia de las lenguas mayas no avanza, porque sigue pensando que debe haber en su formación de idiomas principiantes, intermedios, avanzados. ¿Por qué? Porque está pensando en una lingüística descriptiva que es fonología, morfología, sintaxis. Así no vamos a avanzar, jamás lo vamos a avanzar. Tenemos que cambiar esa idea. Por eso mismo, ¿qué debe de suceder? Esto es algo interesante. Hay algo que hay que comprender y entender. Y lo voy a decir, y Daniel Domingo me va a ayudar en eso. Porque todos los gobiernos, absolutamente todos, no van a hasta ahorita no han permitido que realmente se haga un sistema educativo para los pueblos de manera plurilingüe. Simplemente han permitido 2, 3 cosas y avanzamos. 2, 3 cosas y avanzamos. Y sí, es cierto, están las normativas. Y una de ellas es la parte administrativa financiera. Y es la desconcentración y de la descentralización de la parte financiera. Y debe ser realidad. Pero debe ser realidad planificando por resultados. Estamos en un sistema educativo. Por lo tanto, en ese sistema educativo, decir, con los datos estadísticos que yo les mencioné, podemos decir, bueno, listo, para Fray vamos a hacer esto porque Fray ya se cuenta está terriblemente, ¿no? Entonces decimos, para Fray vamos a hacer esto, lo otro, y vamos a hacer esto, por resultados. Y tenemos que decir, aquí es sí, aquí es Cocomchi, aquí es Cachiquel. Así tenemos que trabajar. Pero tenemos que planificar de acuerdo al conocimiento de los pueblos. No podemos solo inventar las cosas. Por ejemplo, yo conozco muchos compañeros que siguen pensando, decir, hagamos una muestra, hagamos 3 escuelas y que sean completas mayas. Perdóneme, discúlpeme, lo voy a decir abiertamente. Perdóneme, ese es un pensamiento de los 80 y de la USAID. Y eso no funciona para nosotros ahorita. No funciona. ¿Cómo es posible que vamos a beneficiar 5 escuelas y el resto no? O entramos todos o entramos todos. Pero debe ser un análisis crítico profundo de cómo debe de hacerse. El otro elemento es curricular. Y aquí, compañeros, maestros, compañeros técnicos de las departamentales, hay que asumir responsabilidades. Hay una normativa que nos dice que nosotros, las direcciones departamentales, podemos generar los procesos de educación según nuestro departamento, el contexto lingüístico y la demanda. Entonces, por lo tanto, podemos hacer procesos que nos den la planeación en el aula por competencias, porque así está el currículo nacional básico ahorita. Tenemos que trabajar modalidades y metodologías de aprendizaje por competencias. No se vale decir solamente, yo trabajo metodología activa. No se vale. Hay que decir cuál es la metodología. Los materiales educativos. Tanto en el Cachiquel como en el Carchi hay tanto conocimiento de los pueblos que podemos convertirlos en materiales educativos. De verdad. Es impresionante. Comalapa. Comalapa tiene un conocimiento impresionante que hay que aprovechar al máximo.
hay matemática, el desarrollo de las ciencias naturales, las ciencias sociales. Tenemos un sitio allá en Chinché, hay que trabajarlo. Hay que ver el conocimiento, no solo hay que verlo como un tema económico y turístico, hay todo un conocimiento político. ¿Por qué está esa ciudad ahí? ¿Por qué? Igual como en el sí, ¿no? Hay que ir más allá de lo que nosotros sabemos de la sí. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos grandes sitios que no mencionamos? Ahí, antes, ¿por qué se llama Kubilwitz, por ejemplo? ¿Por qué se llama Kubilwitz? Y antes de Kubilwitz, les cuento, hay un juego de pelota maya. Después de Kubilwitz, hay otros elementos que tenemos que entender. Entonces, todo eso tenemos que verlo. Y entra en el tema de los materiales educativos. El acompañamiento pedagógico es fundamental, de verdad. Con los colegas que hacen ese proceso, debe estar, si yo siempre digo, debe estar un paso adelante de los procesos educativos. Debe ser el experto, debe ser el asesor, debe acompañar, porque debe tener esa gama de conocimiento de las ciencias de la educación, como las ciencias de los pueblos, para poder enriquecer las aulas, ¿no? Y la innovación tecnológica. Hoy día, hace 2 días, si no estoy mal, hice una conferencia sobre el conocimiento de los pueblos y la tecnología. Y nosotros no podemos negar la tecnología. No podemos negar la tecnología. Nosotros los mayablandes somos consumidores de la tecnología, pero no somos productores de la tecnología. Por lo tanto, tenemos que emparejar ese proceso, ¿no? Y el otro, la investigación y evaluación. En este tema, muchos hablamos de la contextualización y todos piensan que la contextualización solamente es, pongamos una franja de tal indumentaria para que sea contextualización, o pongámosle tal cosa para que sea contextualización. No, la contextualización es investigación. Un ejemplo. Las fases de la luna. Las ciencias naturales ya nos dicen que son 4 fases de la luna. Sí, ¿cuántas fases de la luna tiene? Sí. No son 4. Igual como el cachiquel, no se vale esta traducción. Hay que pensar en el idioma y la cultura. Luego, tenemos un tema que es la parte política. Y esto es importantísima porque tenemos que abordarla. Y la educación debe responder a las necesidades de lo que digan las organizaciones sociales e indígenas. Debe responder. La educación, yo sé que estoy invitado por una cooperación. La cooperación debe responder a las necesidades de la educación. No la cooperación decir que hay que hacer, porque si no estamos mal, pues, si no caemos en el tema de que cada uno hace sus actividades y cumplió sus metas, sus productos y todo. Sí, pero si en este caso, como la dirección departamental no tiene una orientación, porque los datos nos están diciendo, pues de plano va a ser cualquier cosa, ¿no? Pero necesitamos orientar todo el proceso. Y el tercer elemento es la educación superior. Pero antes de alcanzar la educación superior, quiero hacer una crítica al interno. Porque entonces, vean, es interesante, tenemos escuelas normales bilingües, que solo son nombres hasta ahorita. Pero, y lo digo con conciencia, ¿eh? Lo digo con conciencia, porque solo recibe un curso de idioma maya en el primer año, en el segundo, en el tercer año, y algunas instituciones piensan que con un 4.º año van a hacer educación bilingüe. Disculpe, estamos haciendo profesionales maestros que no son bilingües. Lo siento, así es. Y en la educación superior hay que llevar a discusión este tema. Hay que llevar a discusión el tema de educación bilingüe. ¿Por qué? Porque hay instituciones de educación
superior que intentan cambiar el nombre. O sea, legalmente ya existe un nombre. Ya hoy Daniel Domingo nos está dando otro panorama. O sea, hay que entender ese concepto. Con el respeto que se merecen todos mis colegas, pero de verdad hay instituciones educativas superiores que están haciendo licenciaturas, maestrías, doctorados de educación bilingüe sin ser bilingües. Entonces, ¿dónde vamos a ir a parar acerca de esta iniciación? Hay que ser coherentes. De verdad hay que ser coherentes. Y hay que discutir el tema de educación bilingüe, en verdad, desde la academia. No se escucha nada. Gracias. Desde las ciencias sociales. Entonces vamos a poder comprender cuál es la ruta pedagógica para desarrollarlo y encontrar entonces cuáles son las rutas administrativas para desarrollarlas. Si nosotros no entramos a ese mundo, como mayas, como Carchi, como cachiqueles, vamos a seguir repitiendo cosas que nos han venido diciendo porque pensamos que es lo mejor. Y porque yo soy doctor, perdón, Daniel, no lo estoy diciendo por ti, pero lo he visto por eso, este es el documento y háganlo. No, no es así, no es así. Hay que realmente entrar al tema de las ciencias de la educación, comprenderlo, entenderlo, entrar al tema de las ciencias del lenguaje. El CNB ya lo dijo, ya está en el CNB, hay que leer el CNB y dice, es el lenguaje, por lo tanto hay que estudiar las ciencias del lenguaje. Las 4 habilidades lingüísticas que nos dijo la lingüística educativa está superado, ya está superado. Y el CNB lo dijo, lo está diciendo. Y la interculturalidad, las ciencias sociales es impresionante, hay que entrar a eso. La interculturalidad va a suceder en Guatemala cuando tengamos las condiciones económicas, políticas, sociales, y lo vamos a hacer. Hoy ustedes compran un celular y no están las indicaciones ni en Archie ni en Cachiquel. ¿Por qué? Porque las condiciones políticas no están dadas, simplemente, ¿no? Por lo tanto, hoy estamos en un siglo XXI con exigencias, muchas exigencias. Y la educación bilingüe debe de estar en ese marco. Más que educación bilingüe, hay que estar, el desarrollo del conocimiento de los pueblos debe estar en ese marco de las exigencias del siglo XXI. Y quiero ir cerrando, y aquí lo voy a dejar porque estamos en un escenario académico. Es más, hay que discutir el tema, el concepto de educación bilingüe intercultural. Hay que discutirlo académicamente, porque de pronto es el último eslabón de la colonia para castellanizar a los pueblos mayas. Hay que discutirlo. Ya Daniel Domingo dijo unos conceptos. Me parece muy interesante, pero yo le agregaría, ¿y por qué no lo ponemos en idioma maya? Porque es ahí donde está el conocimiento y ahí está donde está el concepto del desarrollo de cada uno de ellos. Hoy vamos a hablar de educación bilingüe porque el sistema nos lo está permitiendo. Hoy estamos hablando de educación bilingüe porque hay un marco del sistema educativo nacional. ¿Y qué hay que trabajar? El sistema educativo nacional. Así que los invito a leer el CNB, el currículum por pueblos, y como dijo Daniel Domingo, hagamos la ruta para hacer el currículum local, que eso va a ser mucho más interesante todavía, porque entonces vamos a pelear con horario de clases, con días de clases, la forma en que vamos a clase, porque no vamos a, de pronto ya no vamos a tener que estar, los alumnos se mueven por las aulas, no, hay que cambiar, o sea, es un tema profundo a desarrollar y el conocimiento de los pueblos debe de ir ahí. Y como estamos en un sistema, ¿verdad? Es un sistema, ahí tenemos una cosa que nos amarra, tenemos que responder y tenemos que elevar las alta Verapaz
no puede estar con el 70% de promoción. 30% de fracaso escolar no puede ser. No puede ser. De verdad. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y qué podemos mejorar? Y con el respeto que se merece EDM y se predica, sí, pero no debe de hacer lo que se le ocurre hacer, sino que debe ver estos resultados y ver qué dicen las direcciones departamentales. Bueno, si las direcciones departamentales no tienen un norte, un oriente por dónde ir, pues ahí lo lamento porque, pues de plano, hay que empujar un poco lo que tengamos que hacer desde lo que podemos hacer. Si seguimos con estos resultados que yo les presenté hoy, que es no solo Alta Verapaz, que va a ser seguramente a nivel nacional, ¿qué estamos construyendo? Una pobreza intelectual, académica, y por ende vamos a seguir siendo más pobres en este país, ¿verdad? Así que muchas gracias por escucharme y esta es mi presentación y gracias, Se Predica y EDM.